Haciendas y Conventos de México, documento testimonial del acervo cultural arquitectónico del México colonial. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Haciendas y Conventos de México, donde les mostraremos parte del tesoro arquitectónico del México de la colonia. Haciendas y Conventos de México os mando un caluroso saludo desde Ljubljana, la hermosa capital de Eslovenia. Haciendas y Conventos de México, el documento testimonial del acervo cultural y arquitectónico del México de la colonia, tiene el placer de presentar a ustedes a su país invitado. Como lo vamos a estar haciendo periódicamente, nos transportamos hasta Eslovenia para enviarle desde aquí los monasterios y los castillos de este pequeño país de los Balcanes. Anteriormente formaba parte de Yugoslavia. Hoy les transmitimos el monasterio de Bistra, fundado en el siglo XIII. Actualmente es el Museo Tecnológico de Eslovenia. Dentro de la República de Eslovenia, el antiguo monasterio de Bistra se encuentra en la región de la Carniola Interior, al centro del país. El monasterio Bistra se ubica al suroeste de la cuenca de Ljubljana, vecino al pueblo de Brinica. Su nombre proviene del arroyo Bistra, el cual es tributario del río Ljubljana y fue utilizado por el monasterio como fuerza de propulsión para varios molinos y sierras de madera. Hoy en día, lo que fuera el monasterio Cartujo de Bistra es sede del Museo Tecnológico de Eslovenia. Este monasterio fue construido por el duque corintio Bernardo de Spanheim en el año 1255. Todavía en el siglo XVII, este recinto era una escuela de monjes cartujos con una biblioteca poseedora de valiosos manuscritos. El Museo Tecnológico de Eslovenia fue fundado en el año 1951 y exhibe, entre otras cosas, el primer vehículo eléctrico de Eslovenia, un tranvía que corría por las calles de Ljubljana a principios del siglo XX. El monasterio de Bistra era uno de los 4 monasterios cartujos de Eslovenia, siendo los otros 3 el de Šica, el monasterio de Pleterje y el de Jurk Kloster. El auge de este convento, tanto en lo cultural como en lo económico, tuvo lugar a lo largo del siglo XIV. Este sitio ha sido múltiples veces afectado por temblores e incendios. Del periodo medieval, este recinto únicamente conserva
un claustro gótico que data del año 1449. La iglesia original del monasterio Cartujo de Vistra, construida en el siglo XIII, fue demolida en 1808. En su lugar, la capilla de San José, decorada con frescos y estucos del artista Anton Sebe del siglo XVIII, está ubicada en el cruce barroco hacia el patio interior. A orillas del arroyo Vistra, los monjes cartujos construyeron en el siglo XVI los edificios para la granja, y en el siglo XVII el monasterio fue renovado y se le añadieron algunas arcadas barrocas. Sin embargo, el emperador José II de la dinastía de los Habsburgo publicó en el año 1782 el decreto por medio del cual quedaban disueltos todos los monasterios del imperio. Los monjes tuvieron que abandonar este sitio y el gobierno se quedó con la propiedad hasta el año 1826, cuando el comerciante y empresario Frank Gall compró la propiedad, la cual permaneció en manos de su descendencia hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno comunista nacionaliza este antiguo monasterio y al poco tiempo funda el Museo Tecnológico de Eslovenia, el cual sigue aquí hospedado hasta la fecha. Haciendas y Conventos de México, el documento testimonial del acervo cultural y arquitectónico del México de la colonia. Durante el Imperio Romano, el poblado de Brindnica se llamaba Nauportus y se consideraba un punto importante dentro de la red de comunicaciones del imperio. La primera referencia escrita del poblado de Brindnica, junto al cual se ubica el monasterio de Vistra, data del siglo XIV con el nombre alemán de Oberlaibach, que literalmente se traduce como la Liubliana Alta, dado que este lugar se encuentra a escasos 20 kilómetros de la capital eslovena. En el siglo XIV los monjes cartujos desarrollaron aquí un mercado regional, considerado como uno de los más opulentos dentro de la región de Carniola. Asimismo, el poblado de Brindnica se mantuvo como uno de los cruceros más importantes dentro de la Austria interior, dado que en este sitio se cruzan las rutas Trieste-Viena y Rijeka-Klagenfurt.
El desarrollo de esta comunidad se vio fuertemente obstaculizado con la construcción del ferrocarril austriaco del sur, el cual no hizo escala en el poblado y lo convirtió, debido a las vías de comunicación, en un pueblo satélite de la ciudad de Ljubljana. Ivan Konkar, uno de los escritores eslovenos más importantes, nació en el poblado de Brenica, adyacente a este monasterio de Vistra. La región de Carniola, en donde se encuentra este convento, formó parte de la provincia romana Panonia, la cual fue ocupada por las tribus eslovenas en el siglo VI después de Cristo y emergió como distrito separado en el siglo X. Originalmente Carniola pertenecía a una serie de principados eclesiásticos y seculares, hasta el año 1335, cuando entró en posesión de la dinastía austríaca de los Habsburgo, bajo cuyo poder permaneció hasta el año 1918. Durante los siglos XV al XVII, esta región fue escenario de incursiones turcas y levantamientos campesinos, así como de severas represiones religiosas durante la Contrarreforma. Durante los siglos XVIII y XIX, esta región tuvo avances económicos muy significativos, especialmente cuando formó parte de las provincias ilirianas de los franceses. Haciendas y Conventos de México, el documento testimonial del acervo cultural y arquitectónico del México de la colonia. La orden monacal de los Cartujos, a la cual pertenecía este monasterio Vistra, fundado en el siglo XIII, fue fundada por San Bruno de Colonia en el año 1084 en el valle de Chartreux, al norte de Grenoble. Los monjes cartujos combinan la vida solitaria de los ermitaños con una vida en comunidad dentro de las paredes del monasterio. Los monjes de este convento solían vivir en celdas individuales en donde rezaban, estudiaban, comían y dormían, reuniéndose en la capilla para las misas de la mañana, las vísperas de la tarde y los oficios nocturnos.
Los domingos los monjes se reunían para comer juntos y tener un tiempo para conversar. También solían salir una vez a la semana a dar una larga caminata por las inmediaciones del monasterio. Los monjes se vestían con las llamadas camisas de cilicio o cerdas, las cuales eran sumamente incómodas y las utilizaban a manera de penitencia, además de ser estrictamente vegetarianos, y durante los viernes y días festivos se alimentaban únicamente de pan y agua. En el Grand Chartreux, como se le conoce a la casa matriz de estos monasterios, los hermanos seculares destilan el licor que lleva ese nombre para venderlo y realizar obras pías con los dividendos que de ahí se derivan. Aunque los monjes cartujos se diseminaron lentamente, para 1521 ya contaban con 195 monasterios, teniendo presencia en cada uno de los países católicos de Europa. Ya para 1970, la Orden de los Monjes Cartujos contaba con 600 miembros en todo el mundo. En 1255, el hijo del duque Bernhard Spanheim de los Habsburgo, el señor Ulrich Spanheim, se dedicó a la fundación de este monasterio, llamado en aquel entonces Cartusia Vallis Locosa, el cual tuvo su apogeo en el siglo XIV. La Biblioteca Nacional en la Universidad de Ljubljana conserva hasta la fecha múltiples manuscritos escritos por los monjes cartujos que habitaron este sitio. Entre ellos, uno de los más notables es una transcripción del Civitate Dei de Aurelius Augustinus, es decir, la obra titulada La ciudad de Dios, escrita por San Agustín y que data del año 1347. Originalmente este monasterio tenía al centro un cementerio para los monjes, el claustro mayor en donde estaban sus celdas individuales y la capilla que fue demolida en el año 1808. Hoy en día en su lugar existe un parque abierto y un estanque con peces. Desde la Carniola Interior, en Eslovenia, Haciendas y Conventos de México,
se despide de ustedes después de haberles mostrado este monasterio del siglo XIII de los monjes cartujos. Desde el corazón mexicano, haciendas y conventos de México.